me puse melancólico recordando algunas cosas que se me hacían rutina, y no tanto de mi niñez, sino de mi primera juventud. Cuando iba a rentar películas. ¿Se acuerdan eso? Iban a rentar películas. Tal vez algunos nunca lo hicieron, pero era todo un rito decir, pedimos unas pizzas y voy a rentar películas. Y correr a Blockbuster a ver si el estreno no estaba terminado, porque había una serie de copias y entonces uno tenía que esperar para ver el estreno de la semana o el estreno del mes o de la quincena. Y me decían, espera que por ahí me lo devuelven, ¿no? ¿No se la devolvieron hoy? Eso fue mucho después de los VHS, cuando había que entregar las películas rebobinadas o te cobraban una multa. Miren lo que estoy hablando, los jóvenes dicen, ¿lo qué? Porque no salen del iPad, pero hay vida aparte del iPad. Y no sé si ustedes recuerdan a Blockbuster, yo sí. En el 2004 Blockbuster tenía 60.000 empleados. Estoy hablando del 2004, no hace mucho tiempo atrás. 60.000 empleados, 9.000 tiendas en todo el mundo y los ingresos anuales, oigan, eran $6.000 millones. $6.000 millones. Es imposible tan solo imaginar o cuantificar la cifra. En ese momento, el 2004, solo el 4% en todo el mundo de los hogares tenían una conexión de banda ancha. Aunque ustedes no lo crean, había un momento donde en las casas no había internet. Me miran los más jóvenes como diciendo, ¿de qué estás hablando, Willis? No había internet. En el 2004, solo el 4% tenía banda ancha en sus hogares. Y eso es un hecho clave que hizo que desapareciera Blockbuster, porque ese número, el 4% de hogares que tenían banda ancha, subió a un 68% en el 2010. Desde el 2004 al 2010, casi un 70%. Se disparó la cifra de los que tienen o tenemos banda ancha e internet en nuestro hogar. Y en otras palabras, el juego cambió y el nombre del nuevo juego era el streaming, la transmisión de video que uno puede ver en ese entonces por YouTube. Y Blockbuster se declaró en quiebra, a pesar de que era una compañía que, insisto, facturaba $6.000 millones por año. Blockbuster desapareció, no tenía por qué terminar de esa manera porque tenían miles de tiendas en todo el mundo. Claro, nadie sabe que ellos rechazaron la oportunidad de comprar una empresa de correo que enviaba DVDs por correo y los podías mandar por correo de vuelta de devolución llamada Netflix. La rechazaron por $50 millones en el año 2000. Dijeron, nadie quiere pedir algo por correo, así que esto no va a resultar. $50 millones parece un precio alto, pero representaba 3 días de venta de Blockbuster. O sea que con 3 días de facturación de Blockbuster podían comprar Netflix y no lo hicieron. Así que el valor de Netflix se ubica actualmente en $33.000 millones, superando el valor de CBS, del canal CBS, de toda la cadena CBS. $33.000 millones produciendo sus propias películas, sus propias series. Y la gente hoy no tiene que moverse del hogar tan solo con tener banda ancha, no tiene que ir hasta la tienda de Blockbuster, porque tiene a Netflix y Netflix pudo haber sido parte del holding de Blockbuster. En los negocios, esta pérdida de ganancia potencial tiene un nombre porque es una pérdida de posibilidades. Es una pérdida, un daño colateral que puede ser devastador, porque consideren los miles que perdieron el empleo, los que trabajaban allí, que ya obviamente no trabajan mal, 60.000 empleados, 60.000 quedaron desocupados porque un directivo sentado en una mesa de board dijo, no, ¿a quién le interesa Netflix? Hasta el nombre suena mal. Y entonces perdieron una gran oportunidad, y eso en términos de negocio se llama punto sin retorno. Y eso trata el sermón del día de la fecha. Dios me dijo que les hablara hoy puntualmente acerca del punto sin retorno. Ese punto sin retorno es un momento clave que llega una vez en la vida y puede conducirte hacia un fracaso o hacia un éxito. Es un punto sin retorno. No digo que necesariamente nos conducirá al fracaso, pero es un punto sin retorno donde no se puede regresar para atrás bajo ningún punto de vista, de ningún modo, de ninguna manera. Ellos dijeron no a Netflix cuando la oferta llegó a la mesa de negociación, y entonces Blockbuster quebraría poquito tiempo después, cuestión de semanas casi. Ahora, ¿qué empresario piensa que algo le puede salir mal antes de emprender una compañía?
no es empresario si está pensando eso. Tiene que emprender sabiendo que en el estudio de factibilidad hay cosas a favor y cosas en contra. Entonces tiene que asumir el riesgo. Y esta es mi regla de oro para el riesgo, para que no nos pase como Blockbuster o como Kodak. Esta es mi regla de oro que yo aprendí con dolor. Lo aprendí con fuego, con sangre. No debía haberlo aprendido así. Ustedes no tienen que aprenderlo con dolor, porque acá hay un sonso que ya lo pasó y le dice no hagan lo mismo. La regla de oro es, si vas a salir del barco, si vas a bajar de la barca, en el medio del mar de Galilea, asegúrate que Jesús te dijo, ven. Pero si Jesús te dice ven, es mejor que no te quedes en el barco, porque ambos son dos ejemplos de puntos sin retorno. Quiero que meditemos lo que le trato de decir. Estás en la barca de la vida, cómodo, o en el medio de una tormenta, y Jesús te dice ven. Asegúrate que Él te diga ven, porque si te bajaste del barco y no estaba Jesús invitándote, es un punto sin retorno. Pero si Jesús te está invitando y no te bajas del barco, correrás el mismo futuro que Blockbuster o que Kodak. Vas a perderte el llamado del Señor, que a veces, en determinadas ocasiones, llega una sola vez. No hablo de la misericordia, de la gracia, del perdón de pecados, que la gracia es divina y abundante todos los días. Hablo de ciertos llamados que llegan una sola vez. Y a veces hay gente que está en la barca, le llegó el llamado de Jesús, no bajó por pedir garantías y llegó a un punto sin retorno donde a partir de ahí su vida fracasó y quebró, como la compañía que les acabo de dar de ejemplo cuando comencé el sermón del día de la fecha. Bajar o no bajar de la barca es la diferencia. Y el secreto, la regla de oro, es saber si te está llamando Jesús a bajar de la barca o no. Es el principio de la sabiduría, antes de correr un riesgo. Ahora, la mitad de la fe es aprender lo que no sabemos. La otra mitad es deshacernos de los miedos. Si no, no podemos tener fe si estamos llenos de temores. Por eso la Biblia dice que lo contrario al amor, ¿qué es lo contrario al amor? ¿Qué es? El odio. No, la Biblia no dice que lo contrario al amor sea el odio. Porque dice, el perfecto amor no echa fuera el odio. ¿Qué echa fuera? El temor. Si un hábito bueno reemplaza un hábito malo, lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el temor. Lo dice la Escritura, lo opuesto al amor es el temor. El amor a Dios es lo que nos libera del espíritu de temor. Cuando sabes que amas a Dios, no tienes miedo al fracaso, porque sabes que Dios está allí para recogerte si te caes y está en el medio del océano, estoy diciendo, o del mar de Galilea. ¡Ven! ¿Qué hace que Pedro camine sobre las aguas? El amor a quien lo está llamando. Si no ama a quien lo está llamando, se llena de temor. Y tú dices, ¿y por qué se hundió después? Porque miró los vientos en lugar de mirar al amado. Si tú mantienes los ojos en el amado, no deberías tener temor para no perderte la curva, la visión, el sueño. ¿Recuerdan la historia de José? Que sus despiadados hermanos, como todos los que tenemos hermanos, siempre tenemos uno despiadado. Bueno, estos eran todos despiadados porque lo vendieron a Joseph, a los traficantes de personas. Y luego las cosas se complicaron y José terminó en un calabozo egipcio. 13 años más tarde, en el más asombroso ascenso al poder político, José se convierte en la mano derecha del faraón. Y allí fue cuando sus hermanos llegan a pedirle comida y en lugar de vengarse, él les dice estas palabras magníficas, extraordinarias, fabulosas. Les dice, ustedes pensaron hacerme mal, muchachos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea, ¿ustedes pensaron que me iban a arruinar la vida? No, Dios utilizó las circunstancias adversas para que yo me reinventara en otro hombre, para que venciera mis temores, para que me llenara de fe y desaprendiera las cosas negativas. Cuando caes en un pozo porque te venden los hermanos, o despegas o te quedas en el pozo. Todos tenemos un punto sin retorno. Estoy hablando de ese momento en el cual no puedes regresar, tienes que hacer algo. A veces es una regla que rompes, a veces es un riesgo que asumes o un sacrificio que haces. Pero una vez que la rompas, lo tomes o lo hagas, no hay vuelta atrás. Y la Escritura está lleno de esos puntos sin retorno. En el Antiguo Testamento es Abraham colocando a Isaac sobre el altar.
O Dios interviene o él se queda sin hijo. No hay punto hay un punto sin retorno, no él puede volverse atrás, él bajará el puñal. Bajará el puñal obedeciendo a Dios. Así que Dios pega un grito, el ángel de Dios pega un grito, ¡Abraham! ¡No lo toques! O él no tendrá la descendencia que Dios le dijo, él está obedeciendo. Es Moisés teniendo un par de sandalias bien puestas, miren qué sutil como lo dije, diciéndole al faraón, deja ir a mi pueblo. Oiga, eso no es un juego, eso no es una retórica poética, no es una licencia de un poeta para luego hacer una telenovela o una película. Está hablándole al hombre más poderoso del mundo conocido, diciendo, deja ir a mi pueblo. Ese hombre da solo una orden y Moisés es aplastado como una cucaracha. Está en un punto sin retorno. O deja ir al pueblo o ese hombre tendrá problemas y Moisés también los tendrá. Es Rahab albergando a unos judíos espías, poniendo en riesgo su vida. Los espías la pueden matar, son enemigos. Pero si en su pueblo se entera que albergó a enemigos, también la han de matar. Un punto sin retorno que ha de cambiar su destino y el de su familia para siempre, porque ella será parte del linaje de Jesús. Está haciendo algo que no sabe qué implicancia en el futuro va a tener, pero está logrando algo que es un legado. Y el legado es lo que Rahab está dejando al vivir un punto sin retorno en albergar a dos espías en su casa. Es David quitándose la armadura de Saúl. Ahora sí, es el momento en que va a enfrentar al gigante. O el gigante lo mata o él mata al gigante. Acabas de decidir que matarás al gigante no al estilo Saúl, sino al estilo David. Y cuando decides vivir conforme a tu originalidad, a lo que Dios te llamó, es un punto sin retorno. Si te sale mal, dirán, el estilo David no funciona. Si te sale bien, dirán, ¡oh, qué bueno es el estilo de David! Y miles de años después los predicadores nos llenaremos la boca hablando de él. Pero es un punto sin retorno. Es Esther entrando a la corte del rey sin haber sido invitada. Nadie entra a la corte del rey sin una invitación oficial. Su cabeza puede rodar por la alfombra lujosa del monarca. Pero ella sabe que quizá, todo lo que le ocurrió en su vida fue para este momento. Así que entrará al punto sin retorno y dice, o levanto la nariz o me estrello. En el Nuevo Testamento también son los magos siguiendo la estrella, arriesgándose de que el Herodes de la época les haga rodar la cabeza también por decir que viene un nuevo rey. Es Andrés dejando caer las redes de pescar y explicándole a su esposa que cambió de oficio. Es Zaqueo subido al árbol sicómoro. Es Pedro saliendo del bote. Es Jesús diciéndole sí a una copa amarga, aunque hubiese querido no pasar por la cruz. Un punto sin retorno. Y en las tramas de nuestras vidas, los puntos sin retorno definen nuestro destino. No nos gustan esos puntos, porque siempre es mejor, si sale mal puedo volver. Algunos se casan diciendo, y si sale mal, todavía está la casa de mis padres ahí. Otros se casan haciendo un pacto prematrimonial, si sale mal no dividiré los bienes contigo. Otros dicen, hagamos una sociedad, pero probemos 3 meses a ver si nos llevamos bien. Otros dicen, voy a ser pastor y si no crece, bueno, entonces será que no era que tenía mi llamado de pastor. Siempre que tengamos la prueba y el error nos sentimos bien porque podemos de alguna forma mantener el control. Pero ¿qué tal cuando estás en un punto sin retorno? Cuando vendes lo que tienes, regalas tu casa, cargas todo en 8 maletas y te vas a otro país a ver cómo te va. Ya no tienes dónde regresar. Has soltado el ancla y lo que viene por delante es eventual. ¿Has tenido esa sensación del trapecista? Una vez alguien me contó que los trapecistas cuando son soltados tienen que ser esperados que el otro lo agarre. Ustedes habrán visto esas piruetas en el aire donde alguien suelta a un muchacho y el muchacho luego es atrapado por las manos del siguiente, pero hay unos segundos que el que queda en el aire queda suspendido dependiendo que el otro llegue a tiempo. Eso es un punto sin retorno. No puedes decir, ay, no me vuelvo. No puedes. Ya estás en el aire. Y los que estamos en el ministerio hemos vivido esos puntos sin retorno una y otra vez. ¿Están siguiendo la idea, sí o no? Ahora, dejen los puntos sin retorno acá. No se olviden. No se olviden de Kodak ni de Blockbuster. Déjenme que haga un paréntesis y luego volvemos a conectar los 3 puntos, porque aquí es cuando la cosa se pone interesante. Alrededor del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, un tal Alfred Adler propuso la teoría
de la compensación. Descubrirla para mí fue increíble en mi vida, porque él dijo que todos los seres humanos, o la mayoría de ellos, nacemos con ciertas desventajas que al principio las maldecimos. ¿Por qué soy ese uno en 1.000.000 que tiene ese síndrome? ¿Por qué tengo problemas para hablar? ¿Por qué tengo dislexia? ¿Por qué justo la vista mía no es la mejor? Siempre nacemos con algo que no nos gusta, y no hablo de estética, sino de limitaciones físicas o limitaciones mentales. Y entonces este científico, él dice que esos síndromes o esas debilidades nos obligan, oigan que esto es muy profundo, nos obligan a desarrollar habilidades compensatorias que de otro modo nunca hubiesen sido descubiertas. El 70% de los estudiantes de arte que Adler estudió, estudiantes de arte muy famosos, tenían anomalías ópticas. Muchos pintores no veían bien y son grandes pintores. Se dio cuenta también que grandes compositores de música de la historia, como Mozart, Beethoven, tenían problemas degenerativos en los oídos. Y de allí que llegó a la conclusión que algunas desventajas, defectos de nacimiento, enfermedades físicas o pobreza, un entorno de pobreza, pueden ser trampolines hacia el éxito, hacia la visión, y que ese éxito no se logra a pesar de la pobreza o a pesar de la desventaja o a pesar de la enfermedad, se logra gracias a eso. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Ahora, Saúl dormía en un palacio, era el rey. David dormía en la cueva de Adulán, siendo que era el ungido de Jehová. Los soldados de Saúl no se preocupaban por la comida, era a comer, se sentaban en la mesa y comían. Los muchachos de David, si no cazaban, no comían. Los soldados de Saúl no se preocupaban por el abrigo en las noches, tendrían una manta sobre las literas y las camas del departamento de infantería. Los muchachos de David tenían que cazar animales, arrancar sus pieles para poder dormir un poquito más o menos calentito y dignos. La vida dura hizo que los muchachos de David se hicieran más fuertes e inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos en la cueva van a desarrollar habilidades que los soldados de Saúl no tendrán que desarrollar, porque comen de gratis, duermen de gratis y tienen hasta uniforme de gratis. Las habilidades compensatorias las desarrollas cuando llegas a un punto sin retorno, si no te pierdes la curva y vives una vida chata. Todos tuvimos una cueva de Adulán. Haz memoria, un momento donde tuviste que decidir levantar la nariz o estrellarte para siempre. Y el tema es que es un punto sin retorno. Si te estrellas, eres historia, eres blockbuster. Pero si levantas la nariz, eres Netflix. La diferencia es distinguir el momento. Si Jesús te está llamando debajo de la barca o no te está llamando Jesús. He ahí el punto chato, dijo el sabio Cantinflas. He aquí el detalle. Saber si Jesús te llama o no te llama. Los grandes fracasos en la vida son gente que se bajó de la barca y nadie lo llamó. Se endeudaron, terminaron presos porque nadie lo llamó. ¿Te dijo Dios que te metieras a comprar una casa? Te lo dijo. ¿Te dijo Dios que emprendieras eso grande? Te lo dijo. ¿Te dijo Dios que te casaras? ¿Te dijo Dios que tuvieras hijos? ¿O te dejaste llevar por el avivamiento? ¡Aleluya! Lo que venga, venga. Le consultaste a Dios, planificaste. Porque si Jesús no está en la barca diciendo, haz otro hijo, no lo hagas, aunque sepas cómo. Porque a veces creemos que si sabemos cómo es un luz verde de Dios. Las veces que me pasó que estoy donde Dios no me mandó, metido en algo que Dios no me mandó que me metiera. Y las veces que me quedé en la barca, ni les cuento. De esas tengo menos, ¿eh? Yo soy más de mandarme sin que Dios me llame a... De vez en cuando van los ángeles y dice, Dios, rescátenlo al flaco otra vez. Y Gabriel dice, otra vez, y sí, creyó que yo le hablé. Anda a buscarlo. Pero yo siempre prefiero equivocarme chapoteando en el agua antes que en la barca. Hay tantos mirando en la barca pidiendo garantía que a la hora de equivocarme siempre elijo bajar. La cosa es que ese es el gran secreto. Porque cuando uno está en el punto sin retorno,
uno tiene que... El punto sin retorno de los discípulos era una tormenta en el mar de Galilea. O aparece Jesús o naufragamos. O nos hagamos todo o nos rescatan. No hay tercera opción. Es así cuando Pedro ve a Jesús. Y Jesús le dice, vamos, baja de la barca. Él se aseguró de que Jesús lo estaba llamando. Entonces uno desarrolla esas habilidades compensatorias, aun cuando uno cree tener desventajas. Yo siempre creí que tenía muchas desventajas y las considero que las tengo, Y no es falsa modestia. Yo tengo muchas desventajas comparado a mis colegas. Mis colegas conocen de la Biblia, son estudiosos. A veces me sorprenden cuando yo hablo con predicadores porque me dicen, ¿no viste que en el Pentateuco, en el original griego? Yo digo, ¿ah? Yo siempre he leído la Biblia como niño y estos estudian, y no estoy subestimándolos, al contrario, los sobreestimo. Porque son tipos que estudian y que dicen, no, el otro día te escuché predicar y no eran piedras las que arrojaban los fariseos. Ah, no, eran arena endurecida. Oh, como si eso nos cambiara la vida. No, pero cuídate, porque a veces cometés herejías por ignorancia. Bueno, las que cometo por ignorancia ni se imaginan. Pero, porque, claro, hay cosas que yo tengo muchas limitaciones y las reconozco. Pero también sé que hay habilidades que Dios puso en mí que no se hubiesen desarrollado de no ser porque llegué a esos puntos sin retorno. Esa es la clave, ese es el secreto. Muchas de las fortalezas que has desarrollado, como los hombres de David, han sido porque no has tenido palacio para regresar. Porque te cortaron tu conexión con la isla. Porque te abandonaron tus padres. Porque no te dieron herencia. Porque te cancelaron el crédito. Porque te arruinaron el crédito. Porque te despidieron del empleo. Porque te traicionaron. Porque te dolieron. Porque te lastimaron. Porque los amigos te hicieron a un lado. Porque ella te dijo que no. Porque él te abandonó. Porque tus hijos te maltrataron, porque tus padres no te dieron la crianza que mereciste tener, porque ese pastor no te atendió. Lo que sea, son los que te forjaron el carácter y llegaste a un punto sin retorno. Haz memoria que dijiste, o ahora me reinvento o me muero. Steve Jobs solía decir, porque me despidieron de mi propia compañía Apple, es que volví a tener la creatividad de antaño en un garage. Y allí fue que se reinventó y terminó siendo ese hombre multimillonario que inventó estos celulares que hoy tenemos en las manos. Él no hubiese nunca se hubiese reinventado a no ser de que hubiese tocado fondo. Y a veces literalmente sentimos que estamos mordiendo el polvo. Y a veces es por un error, a veces es por un pecado. Por eso decimos nosotros en esta iglesia que el pecado no te detenga. Si te has equivocado, que eso no haga que te quedes tirado en la lona escupiendo polvo el resto de la vida. Tienes que levantarte, restaurarte y decir, ahora voy a ser más fuerte que nunca porque Dios me perdonó, me dio misericordia y me llevó a un nuevo nivel. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Dígame amén. ¡Aleluya! Y ayer a la tarde, cuando escribía este mensaje, el Señor me decía literalmente que hay muchos de nosotros que estamos orando a Dios pidiendo que cambie circunstancias. El Señor me dijo que muchos de los que están aquí están orando, diciéndole algo como, Señor, transforma esta circunstancia, quítame de este lugar, sácame de allí, cámbialo a fulano, arréglame esta situación, sáname. Son cosas nobles, loables. Se supone que debiéramos orar así. Sin embargo, el Señor me dijo que eso, que no sana ni quita ni te transforma, es justamente lo que Él está usando para cambiarte. Sé que no produce mucha alegría, pero es eso lo que está usando para cambiarte. Dios usa esas debilidades para cambiarte. Miren, le voy a decir dos cosas. Número uno, el perfeccionismo siempre paraliza. Una de las excusas, no, a mí me gusta hacer las cosas bien, cuando yo lo hago lo voy a hacer bien, a mí no me gusta cometer errores. Suena un adorador de la excelencia, pero combinado con la demora, eso es un asesino de sueños. Porque la Biblia dice en Eclesiastés, quien vigila al viento nunca va a sembrar. Y quien contempla las nubes esperando el clima ideal nunca cosecha. En algún momento de la vida necesitas tirar la precaución al al aire. En algún momento llegas a un punto sin retorno, o llegas o te llevan. ¿Se dan cuenta? Y lo otro que le quiero contar es que
Claro, quien no me conoce mucho en intimidad, puedo a veces proyectar una imagen, capaz que estoy equivocado, pero me parece que puedo llegar a proyectar para quienes no me conocen una imagen de mucha seguridad, una imagen de todo está bien, el pastor siempre sabe, siempre tiene un as bajo la manga. Y hay momentos que yo no sé ni supe qué íbamos a hacer. Le decía, Señor, es tu problema. Venía el pastor ejecutivo y me decía, no hay dónde congregarnos la semana que viene. Y qué sé yo, ¿vamos a orar? No, ya no oro. Que haga lo que Dios quiera. Un momento que yo me declaré incompetente en la causa, hablando en términos judiciales. Y me sentí muchas veces limitado. Y me siento todavía limitado en muchas cosas, porque no soy pastor porque yo sea el más ungido, el más preparado y talentoso. Estoy aquí simplemente porque llegué a un punto sin retorno donde no tuve la opción de elegir, donde la carga fue más grande que mi capacidad. Hay momentos en la vida que la carga es más grande que la capacidad. No querías ser mamá, te embarazaste. ¿Qué decides? ¿Abortas? No, la carga de ser mamá, el amor ausenta todo temor. ¿Y qué va a comer? ¿Y cómo hago? ¿Y quién me lo cuida? El amor ausenta el temor. Es tanto el amor.
dreams float in the electric air. Haunting voices echo through the wires. Cold breath on my neck, chilling fire. Fading echoes of forgotten desires. Creeping through the static, soft and slow. And whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Electric pulses, heartbeat gone astray. Dreams twist and fade, a neon decay. Lifeless streets where lost souls pray. Melodic whispers haunt this sleepless night. Saints howling against the dying light. In this wasteland, hope takes flight. Creeping through the static, soft and slow. The whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Never know. Creeping through the static, soft and slow. The whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Never know. Creeping through the static, soft and slow. Her whispers drag me under, don't let go. Lost in the fog of things I'll never know. Things I'll never know. Things I'll never know. Be steady, a newfound stride. Hope takes flight, leaving shadows behind. In the city's pulse, a purpose I can find.